Buenas tardes, aquí estoy en Atlanta. Hemos tenido como una reunión familiar. Y yo estaba hablando con mi yerno aquí, con Sam, acerca de un texto bíblico que cité mal en cierto sentido cuando era joven. No es que no era correcta la aplicación, pero no es la que Pedro tuvo en mente al dar el texto. Entonces le he dicho a Sam que nos dé un mensaje acerca de este texto y de cómo a veces lo aplicamos no conforme a su contexto. Sam, thanks for coming. Gracias. Buenas tardes. Muy bien. There is a popular verse that is often used in the book of 1 Peter to talk about why we need to know how to argue in favor of Christianity. Hay un texto popular en la primera carta de Pedro que usamos mucho para hablar de la necesidad de defender nuestra perspectiva espiritual. Let's read 1 Peter 3, verse 15. Vamos a leer la primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Dice el texto: sino santifiquen a Cristo como Señor en sus corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que les demande razón de la esperanza que hay en ustedes, pero háganlo con mansedumbre y reverencia. By itself, the verse does tell us that we must be ready to make a defense. Por sí solo, el texto nos dice que debemos estar preparados para presentar defensa. This does sound like making a good argument is important, and it certainly can be in many situations. Y así indica que el hacer un buen argumento es importante y puede ser muy útil en muchas circunstancias. But the verse means something more than that. Pero el versículo va más allá de eso. Tiene algo que decir más importante. Let's read the verses just before this, verses 13 through 14. Vamos a leer los versículos antes de este versículo, versículos 13 y 14. ¿Y quién les podrá hacer daño a ustedes si demuestran tener celo por lo bueno? Pero aun si sufren por causa de la justicia, dichosos son. Y no tengan miedo por temor a ellos, ni se turben. Now let's finish the rest from verse 15 again through verse 17. Ahora vamos a leer el resto de versículo 15 a 17. Sino santifiquen a Cristo como Señor en sus corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que les demande razón de la esperanza que hay en ustedes. Pero háganlo con mansedumbre y reverencia, teniendo buena conciencia, para que en aquello en que son calumniados sean avergonzados los que hablan mal de la buena conducta de ustedes en Cristo. Pues es mejor padecer por hacer el bien, si así es la voluntad de Dios, que por hacer el mal. When we put this in context, we see that Christians are expected to suffer for doing good. Cuando vemos este texto según su contexto, vemos que la idea es que los cristianos van a sufrir por hacer el bien. But we also show this attitude of having no fear, not feeling troubled, but having a visible hope. Pero demostramos esta actitud de no tener temor ni inquietudes, sino de tener una esperanza viva. This is a powerful evangelism tool. Esta es una herramienta poderosa para el evangelismo. If we suffer while living righteously, but we continue to show joy and hope, someone will ask us why we are so full of hope. Si sufrimos por hacer lo justo, pero aún así demostramos gozo y alegría, algunos nos van a preguntar, ¿qué es lo que te ha dado tanta esperanza? There is also an important point to keep a good conscience as we show our attitude of hope. También vemos aquí la importancia de tener una buena conciencia al demostrar nuestra actitud de esperanza. Where does this come from? ¿Y de dónde viene la buena conciencia? Let's read verses 21 through 22. Vamos a leer versículos 21 y 22.
Dice, y correspondiendo a esto, el bautismo ahora los salva a ustedes, no quitando la suciedad de la carne, sino como una petición a Dios de una buena conciencia mediante la resurrección de Jesucristo, quien está a la diestra de Dios, habiendo subido al cielo después de que habían sido sometidos ángeles, autoridades y potestades. When someone is baptized, they appeal to God for a good conscience. Cuando alguien es bautizado, hace una petición a Dios de una buena conciencia, Or a clean conscience. una conciencia limpia. This means that God takes the guilt away and puts us on the path of righteousness. Significa que Dios quita la culpa y nos pone en la senda de la justicia. But why is that possible? Pero ¿por qué es posible esto? It is accomplished through the resurrection of Jesus Christ. Se logra mediante la resurrección de Jesucristo. Our hope comes from God accepting our appeal to take away our guilt and be holy because Jesus died and rose again. Nuestra esperanza viene de pedir a Dios que quite nuestra culpa y que nos dé una buena conciencia mediante la resurrección de Jesucristo, Causing us to be saved from judgment and be raised to an everlasting life with our loving Savior, Jesus Christ. y todo esto causa que seamos salvos del juicio venidero y que seamos resucitados con nuestro Salvador para vida eterna. Those are my thoughts to share. Thank you for listening. Son mis pensamientos para compartir con ustedes. Gracias por haber escuchado. Thanks for the message. Y gracias a ustedes por haber escuchado este video. Dios les siga bendiciendo.